Radio Podcast. Canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. Me acerco con gusto a ustedes a través de un radio internet, así a todos los que escuchen este programa, para entregarles el mensaje que traigo, que es para toda la humanidad y sobre todo para los que más sufren, ya que con las palabras que nos dejó el Consolador prometido, que son luz para mejorar y comprender la vida de los seres en este planeta, por medio de su tercer testamento, dejado desde 1866 hasta 1950 en esta nación mexicana, y que le entregó a través de portavoces que fueron los medios para recibir sus enseñanzas como Espíritu Santo, y que son verdaderas joyas de sabiduría para darlas a conocer a todos sus hijos. Les recomiendo se den la oportunidad de escuchar sus cátedras que se recopilaron en el libro de la vida verdadera, del cual he tomado la enseñanza 255 del tomo 9, que nos explica el por qué ha venido en este tiempo. Así, el tema es la tercera venida de Dios y su justificación. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. En el nombre de Dios les entrego lo siguiente, y Él nos dice: habéis penetrado en tiempo de lucha, de oración y méritos. Sentís que el tiempo de las complacencias ya pasó y que tenéis que apresurar vuestros pasos porque la humanidad está despertando. Y vosotros tenéis la responsabilidad de darle la buena nueva y el testimonio de mi venida, con palabras y hechos. También nos dice: ved cómo en todas las religiones y sectas los hombres escudriñan el tiempo, la vida y los sucesos, con la esperanza de descubrir las señales que anuncien mi llegada. A ellos solo llegarán los testimonios y por medio de ellos sí creerán que estuve entre mis hijos. También vosotros íntimamente me esperabais con impaciencia, mas yo sabía que me reconoceríais y seríais de mis labriegos en este tiempo. Nos dice el Divino Maestro en su bendita palabra, de la forma en que me he venido a comunicar, mas no se reirá de mí,
sino de ellos mismos, porque ni siquiera presienten ni comprenden lo que cada criatura significa para la divinidad. También nos dice, para mí es lo más justo que puedo hacer con mis hijos, comunicarme con ellos a través de las potencias con que les he donado, sin pretextar que son pecadores y que son impuros. Y nos pregunta, ¿qué aliciente más justo que el hijo pueda conocer a su padre, oírlo, mirarlo y sentirlo para poder amarlo? Nos dice, dicho está en una antigua profecía, que todo ojo pecador y no pecador me había de contemplar. Ahora, en este tiempo os he dicho, no he venido en busca del justo para comunicarme por su conducto, sino del mismo pecador que en las pruebas de la vida y en un instante de arrepentimiento se purificó, porque es el Hijo que al saberse amado y digno del Padre, penetra de lleno por el camino de la regeneración y la virtud. Nos dice también, este es el principio de la preparación para que el espíritu del hombre conozca una comunicación más elevada con el Padre. Y os habéis sorprendido. Si supieses todo lo que tengo reservado para revelaros a su debido tiempo, no alcanzarías a comprender por qué os amo tanto, ni los méritos que tendréis que hacer para lograr tanta gracia. Así nos dice en su palabra bendita. En 1866 nació la primera congregación de espiritualistas, discípulos de esta obra, bajo la luz de mi espíritu y orientados por Elías. Comenzaron aquellos primeros párvulos a recibir los destellos del mensaje que ahora estáis recibiendo en plenitud. Desde entonces hasta el presente, muchas congregaciones se han formado como ramas que brotaron de aquel tronco fundado por Roque Rojas. Y nos dice, solo una luz ha brillado sobre las multitudes que forman este pueblo. Sin embargo, ¿cuántas deficiencias existen entre un grupo y otro? Muchos años habéis gozado de la manifestación de mi palabra a través de una enseñanza sencilla, clara y comprensible. Y son muy pocos los que han acertado a definir la esencia de la doctrina espiritual. Nos pregunta también, ¿cómo queréis seguirme buscando y adorando a través de símbolos y formas, de cultos externos y materialidades? Me decís, es la herencia de los primeros y nosotros la respetamos. Bien, pueblo, ahora os digo que aquellos primeros solo fueron vuestros precursores, para que aquella forma de culto y aquella forma de comunicación espiritual que ellos iniciaron, vosotros la llevéis a la perfección. Y también nos dice en su palabra lo siguiente, no seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones, porque os quedaríais por siglos sumidos en el letargo del fanatismo y la ignorancia. En cambio, sed conservadores de la ley y de la verdad. Sí, pueblo, para amarme a través de cultos exteriores,
buscarme en imágenes y símbolos y adorarme por medio de liturgias, ceremonias y festines, hay muchas religiones y muchas sectas en las que podéis satisfacer vuestro corazón si aún tiene hambre o necesidad de tales prácticas. Pero si queréis servirme y amarme a través de esta obra espiritual y por ella renunciar a otras formas de rendirme culto, comprended lo que significa espiritualismo y lo que representa la espiritualidad, para que si en verdad queréis ser discípulos de esta doctrina, no seáis los que impongáis costumbres, normas, tradiciones y cultos externos, porque tornaréis a caer en materialismo, en idolatría y en fanatismo. Y de espiritualidad solo conoceréis el nombre. Dice, elevaos hasta donde podáis, buscando adaptaros y ajustaros a mi enseñanza. Mas no hagáis lo contrario, o sea, adoptar mi doctrina a vuestras pequeñeces y conveniencias, materializándola, deformándola o alterándola. Nos dice también en su palabra bendita, sirva esta lección de hoy como voz de alerta para quienes la han escuchado, para que, inspirándose en ella, se revistan de energía, de celo, de amor y de fe, para romper las redes que por mucho tiempo les han aprisionado. Que surja en su mente la concepción verdadera de lo que significa espiritualismo, verdaderos discípulos de esta doctrina de luz y de perfección. Nos dice también, llegará para vosotros el instante de iluminación, en que con suma claridad comprenderéis la grandeza de esta obra. Asombraos de encontrar en su fondo maravillosas revelaciones que nunca imaginasteis. Entonces os levantaréis espontáneamente y os extenderéis por la tierra, sembrando de caridad, de luz y de consuelo vuestro camino. Ya no os hará daño los juicios de vuestros semejantes, ni os harán sufrir los desprecios de vuestros familiares, porque todas las penas de la tierra os parecerán pequeñas ante la magnitud de vuestra misión. Bienaventurados los que alcancen ese grado de espiritualidad que les haga inmunes al dolor, porque ellos estarán protegidos por el manto de mi misericordia. Y nos dice también en su palabra, fe, amor y espiritualidad son las tres virtudes que harán invencibles a los soldados y apóstoles del tercer tiempo. Esas virtudes estuvieron presentes en todos aquellos siervos que desde los primeros tiempos testificaron mi existencia, mi presencia, mi ley y mi verdad. Y nos dice, entre esos siervos podréis encontrar a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles y a los mártires. Pero no han sido ellos los únicos en la historia de la humanidad. Ha habido muchos más que en diversos caminos
han ido a desempeñar su misión y a testificar mi verdad, resistiendo todo género de ataques, burlas, persecuciones y calumnias. Mas su fe, su indulgencia para quienes les han herido, su amor constante y fiel hacia sus hermanos, amor inspirado en su Señor, les ha hecho vencer el dolor, la injusticia y la muerte. Y pregunta, ¿cómo podrías explicaros la resignación de los mártires ante sus verdugos? ¿Cómo podrías concebir la paciencia y la serenidad ante las persecuciones de todos los que me han amado y seguido? Cuando vosotros me améis así, ya nada podréis temer en el mundo, mientras vuestra fe no sea plena ni firme vuestro amor, la lucha os arredrará. Nos dice también, ¿teméis al juicio de vuestros semejantes? Y teméis perder vuestra paz en el mundo. ¿Por qué no teméis mejor al juicio de vuestro Dios o a perder la paz del Espíritu por no haber cumplido vuestra misión? Hoy os parece mucho lo que os pido a cambio de la tierra prometida. Mas en verdad os digo que cuando estéis en ella, os maravillaréis de encontraros allí, a sentiros indignos y decir, cuán poco fue lo que hicimos para merecer tanta gracia. En vuestro corazón me estáis preguntando, Maestro, ¿por ventura vais a darnos más de lo que merezcamos? A lo que yo contesto, que si os diese según vuestras obras, bien poco o nada poseeríais. ¿Creéis que esta vida que tenéis, ese cuerpo que poseéis, esos dones que palpitan en vuestro ser y todo cuanto os rodea en vuestra existencia, sea un premio justo a vuestros méritos? Vuelvo a deciros que no os faltarán en el mundo hombres dotados de gran luz que iluminen vuestra senda y siembren de amor vuestra vida. Siempre ha tenido la humanidad la presencia de esos hombres en la tierra, y vienen tiempos en que lleguen al mundo las grandes legiones de espíritus de gran luz, quienes vendrán a destruir el falso mundo que habéis creado para levantar uno nuevo, donde se respire paz e impere la verdad. Nos dice también en su palabra, cuán grandes han sido las lecciones y las pruebas que el Espíritu ha tenido que vencer para pasar de un sello a otro. ¿Cuántos méritos ha tenido que hacer? Y falta aún el de la culminación, el 7º sello. También nos comenta, la fuerza del mal, con sus tentaciones, se interpondrá con insistencia en vuestro paso, pero recordaréis a vuestro Maestro, venciendo al mundo, al dolor y a la carne, para que, imitándolo, salgáis victorioso de la prueba. Buscad en vuestra conciencia la espada para luchar. Ahí encontraréis siempre dispuesta el arma infalible. Y nos dice también, he venido a libertaros nuevamente. ¿O no sentís más libre vuestro espíritu? Después de haber destruido su pasado fanatismo
y sus perjuicios? Yo soy la vida y la he venido a derramar por igual en todos, aun cuando siempre haya buscado un pueblo o una porción de hombres para manifestarme en ellos. Ha sido para convertirlos en emisarios, profetas o testigos de mi divinidad al servicio de la humanidad, mas no porque les distinga con un amor o complacencia mayor que a los demás. Y por último también nos dice: fortaleceos en mi palabra, hijos míos, para que lleguéis a mirar con verdadera caridad a vuestros hermanos, y no seáis jueces del pecador, del vicioso, del fanático, del engrandecido, porque oiréis en vuestra conciencia mi voz que os dice: el que se encuentre limpio, que arroje la primera piedra. Velad y orad por el mundo, pueblo amado. Venid a mí, yo soy el consuelo y la paz. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Hermanos, vemos qué hermosa enseñanza nos ha dejado Dios, ya que nos dice que para Él es lo más justo que el Hijo pueda conocer a su Padre, oírlo, mirarlo y sentirlo para poder amarlo, con la manifestación de su palabra a través de una enseñanza sencilla, clara y comprensible. Nos pide que ya no seamos conservadores de hábitos, formas o tradiciones, que nos elevemos en oración hasta donde nos sea posible. Que nos sirva esta lección de hoy para que tengamos energía, celo, amor y fe. Así también nos comenta que llegarán el instante de iluminación para conocer mejor esta doctrina de luz y perfección, para poder sembrar la caridad, la luz y el consuelo en nuestro camino, practicando la espiritualidad. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. También nos dice que no temamos al juicio de nuestros hermanos, sino al juicio de Dios, o a perder la paz del espíritu por no haber cumplido con nuestra misión, que Él ha venido a liberarnos nuevamente. Y nos pide: velad y orad por todo el mundo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con nobleza de corazón, porque dando es como recibimos. También que tengan salud, paz y amor. Les mando bendiciones para todos. No os durmáis. ¿Queréis acaso que las guerras desatadas en Oriente invadan también al Occidente? ¿Queréis ver vuestro suelo teñido con la sangre de vuestros padres, hijos, esposos, y las mujeres tomando las herramientas del trabajo para labrar el pan de cada día? ¿Esperáis ver cómo los caminos se convierten en calles de amargura? También en este tiempo será preciso que antes de la liberación conozcan los hombres la estrechez, la miseria, la opresión, la injusticia, el hambre, la sed, para que al fin se levanten deseando llegar a encontrar otra vida que sea mejor. Ahora he dicho a mi pueblo que las pruebas volverán a tocarle, que el dolor será grande entre la humanidad y que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, que la tierra hoy fecunda por un tiempo se volverá estéril y que vosotros contemplaréis por doquiera dolor, hambre y corrupción. Caravanas de hombres y mujeres irán de puerta en puerta implorando caridad. Será muy amargo el cáliz.
Mas si supiereis orar, habrá pan en vuestra mesa, y consuelo para vosotros y para vuestros hermanos. Se acerca esa hora en que veréis que los pueblos se conmueven ante acontecimientos extraños y sorprendentes. Sabréis de hombres que fueron grandes en el mundo y que abandonarán a sus pueblos y naciones para buscar en el desierto, en la soledad, la paz con su conciencia. Otros que han sido notables por sus odios y por sus ambiciones, sorprenderán al mundo porque de pronto sus bocas hablarán palabras de amor y de paz. Será porque mi luz los envolverá y mi espíritu hablará en sus labios. Hoy mismo os estoy diciendo, tomad mi obra como si fuese una arca y penetrad en ella para que seáis salvos de las tempestades que se avecinan. Pero veréis cómo muchos no van a querer dar crédito a mi aviso, y no se van a preparar, y cuando la prueba llegue y los azote, entonces empezarán a decir que me he vengado en ellos y que les he castigado. Ahora la voz de la conciencia encuentra sordos a los hombres, que sin detenerse a oírla se levantan en guerras homicidas, destruyendo naciones, destruyendo elementos de la vida y fuerzas materiales, sin contemplar que detrás de todo ello van sembrando la destrucción moral y espiritual, lo que es más grave todavía. En verdad os digo que la peste y la muerte merodean vuestra nación. Vosotros no tenéis medios científicos para detener el avance de las plagas y las calamidades, pero haced uso de la oración y en ella encontraréis armas y fuerza para combatir esas calamidades. Orad y unid a vuestra oración las buenas obras, y habréis hecho verdaderos méritos ante vuestro Señor, que es todopoderoso, quien os concederá por vuestra humildad prodigios capaces de asombrar al mundo. Ya se ha desatado en el mundo una nueva contienda. Naciones enteras luchan con el afán de vencer a sus enemigos. Otros buscan la superioridad para avasallar pueblos y tener esclavos, y otros para que su raza demuestre que es la más elevada entre todas, y no comprenden en su ceguedad el abismo que a todos espera. El caos vendrá, porque mientras existan poderes y reinos en la tierra, existirán ambiciones, odios y guerras. No habrá paz. He venido a anunciaros una nueva era, un nuevo tiempo en el que saldréis de vuestro letargo espiritual y ascenderéis un paso más en el sendero que conduce a la cima del monte. Mas no solo mi palabra os anuncia el nuevo tiempo y os hablará de evolución y de perfeccionamiento. También la naturaleza que os rodea os lo demuestra a través de su lenguaje, que no queréis oír ni entender. También ella se prepara a dar un paso hacia la perfección, porque a medida que los tiempos pasan, su seno irá siendo albergue de seres más evolucionados y perfectos. Por lo tanto, esa morada tiene que ser armonía con quienes vengan a habitarla. ¿No habéis notado ninguna señal en los elementos, en las estaciones, en el firmamento, en la tierra o en los mares? ¿Estáis ciegos y no contempláis esos signos de que os hablo, o sordos para no escuchar sus voces? Sabed y anunciadlo a la humanidad, como lo hacían los profetas de los tiempos antiguos, que pronto habrá de estremecerse vuestro planeta en todos sus órdenes, como un árbol cuando lo sacude el huracán. Así será estremecida la tierra, y quedarán en las ramas del árbol solo las hojas que tienen vida, porque las secas serán desprendidas y arrastradas por el torbellino. Aquellos días serán de prueba para todos los hombres, y solo en la oración y en el bien encontrarán refugio y paz. Cuán hermoso sería que surgiese un pueblo en la tierra que fuese como un puerto salvador, que fuese como un faro en las tinieblas y paz en medio de la confusión. ¿No os agradaría a vosotros ser ese pueblo?
La palabra que estáis recibiendo encierra y enseña todo lo que necesitáis para poder ser un baluarte de la humanidad en los instantes de la prueba. Si lo queréis saber, este era el lugar señalado para mi nueva manifestación al mundo, en el que habríais de verme venir sobre la nube, delante de todos los pueblos de la tierra. Los discípulos de esta obra prodigarán el alimento espiritual, corregirán los conceptos erróneos que la humanidad ha llevado hasta ahora, darán la buena nueva del tiempo que vivís, anunciarán la evolución de ideas y de vida que este tiempo traerá, estarán al servicio de la humanidad sin distinguir clases, sectas, religiones o razas, serán sensibles a toda necesidad espiritual o física, serán estos discípulos como el faro que ilumina la barquilla del náufrago, la estrella que salve a quien camina a tientas en la noche. Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras ante las cuales la ciencia será impotente. El universo se limpiará de mala hierba. Mi justicia separará el egoísmo, el odio, las insaciables ambiciones. Aparecerán grandes fenómenos en la naturaleza. Naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Es un toque de alerta para vuestro corazón. Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera no sabréis en qué tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por tanto, preparaos, pueblo, porque se acerca el tiempo de caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. Levantaos, pueblo, os dice el Padre, id y levantad al caído. Nuevos mandatos he de entregar a la humanidad. Grandes y nuevas órdenes daré a cada nación y a cada uno de sus mandatarios, a cada uno de sus moradores. Cuando estén próximas a desatarse las plagas, yo os daré el presentimiento y os hablaré en sueños para que estéis prevenidos y oréis por los demás. No habéis contemplado aún el principio de la lucha contra mi obra, y debéis despertar porque la combatirán hombres preparados. Surgirá en el mundo una guerra de ideas y doctrinas, mas yo haré que ese movimiento os conduzca a la luz. Una prueba mundial se avecina, y quiero que mi pueblo se encuentre preparado para que en medio de la tempestad sea el faro de la esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. En verdad, 3/4 partes de la tierra serán tocadas. A ellos el dolor les lavará. Escuchadme. Habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Los elementos darán voces de justicia y al desatarse harán que desaparezcan porciones de tierra y se conviertan en mar, y que desaparezcan mares y en su lugar surja la tierra. Los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio, y toda la naturaleza se agitará y conmoverá. Orad para que sepáis comportaros como los buenos discípulos, porque ese será el tiempo propicio en que la doctrina espiritualista trinitaria mariana cunda en los corazones. Estad alerta, porque en este tiempo aparecerán falsos Cristos, falsos Elías y profetas, y los incautos estarán en peligro porque no sabrán distinguir la verdad de la impostura. Será entonces cuando hablaréis sin reservas y ratificaréis mis palabras y os haréis reconocer como hijos del pueblo doctrinado por mí en este tercer tiempo. Sois débiles aún, pero volveréis a ser fuertes, porque en ese tiempo habrá gobernantes que tiemblen ante la potestad de mi pueblo. ¿Cuándo ocurrirán estos hechos? Cuando este pueblo aumente su espiritualidad
y el desarrollo de sus dones alcance un alto grado. Los ojos de los hombres verán caer de su pedestal a los ídolos, a los grandes templos que han sido orgullo y vanidades de las religiones. Pero no seréis vosotros quienes públicamente desmintáis a quienes mienten. Esa misión la cumplirán otros. Vosotros estaréis preparados con la palabra, el corazón y la mente, para que vuestro espíritu trabaje por la salvación de esta humanidad con verdadero amor. Comenzarán a cumplirse una a una mis profecías. Entonces los incrédulos, arrepentidos, creerán. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, los que están enlazados en estos momentos y los que lo harán posteriormente a través de los diferentes programas de difusión en todo el mundo. El tema que se ha escogido para darlo en esta ocasión es la tercera manifestación de Dios en México, su objeto, y que nos ha dejado sus enseñanzas como su tercer testamento. Los textos, como ya sabemos, están tomados de los 12 tomos de vida verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950 en la República Mexicana y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios, el Divino Maestro, Jesús, el Cristo encarnado, el Espíritu Santo, como queramos llamarle a ese único Dios, es el que nos habla en esta palabra y nos dice: mi voz es escuchada nuevamente tal como lo anunciaron desde los primeros tiempos los profetas y como se lo revelé a mis discípulos. Este es el tiempo en que os prometí mi retorno en espíritu, en el cual llegáis a sentir mi presencia dentro y fuera de nosotros, y en el que aprenderéis a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu. 3 manifestaciones distintas de un solo espíritu divino han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en 3 eras. Os he explicado lo que confusamente llamáis Santísima Trinidad. Os he explicado que lo que llamáis Padre es el poder absoluto de Dios, del Creador universal, que lo que llamáis Hijo es Cristo, o sea, la manifestación del amor perfecto del Padre hacia sus criaturas, y que lo que llamáis Espíritu Santo es la sabiduría que Dios os envía como luz en este tercer tiempo. Sobre las 3 manifestaciones o revelaciones de Dios a los hombres, nos dice: os he revelado mi existencia y la Trinidad que existe en mí. Esa Trinidad que reconocéis como el Padre, que es Jehová, quien os entregó la ley en el primer tiempo. Es el Verbo que a través de Jesús os enseñó el amor en el segundo tiempo, y es el Espíritu Santo que os llena de luz y sabiduría y os explica todas las revelaciones en este tercer tiempo, en que vibra en todo espíritu y se comunica entre vosotros a través del entendimiento humano. Son las 3 fases con las cuales me he mostrado a la humanidad: la ley, el amor y la sabiduría. 3 potencias y un solo Dios, 3 potencias y una sola voluntad, un solo amor. Estáis escuchando al Espíritu Santo, mas no a un espíritu distinto del que os ha hablado como Cristo o como Jehová. Es el mismo, el único que existe, pero que se ha manifestado en cada una de las 3 eras en forma diferente. En el primer tiempo, sobre el Sinaí, se manifestó vuestro Dios, y la fase que os presentó fue la de su justicia y su ley. En el segundo tiempo, el mismo Dios os habla de Cristo y os presentó una fase que no habíais comprendido, el amor. Y en esta era, que es el tercer tiempo, mi Espíritu Santo os habla desde el infinito, se comunica desde lo espiritual con vuestro espíritu y os muestra así una fase más, la de su sabiduría,
que es luz para toda la humanidad. Ley, amor, sabiduría. He ahí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a tener plena firmeza y confianza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Nos habla que han sido tres manifestaciones de Dios a los hombres en tres épocas distintas, pero que es la misma doctrina dada en tres tiempos. Conoced la obra que Moisés por inspiración de Jehová cumplió en la tierra, analizad la enseñanza de Jesús por quien habló el Verbo divino y buscad el sentido espiritual de mi nueva revelación, cuya era representada por Elías, y haced un libro que está dividido en tres partes, y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. Sobre la tercera manifestación, la del Espíritu Santo en este tercer tiempo, dada por el Espíritu de Dios a través del cerebro humano de sus portavoces, nos dice: tal como fue anunciada mi nueva manifestación, hoy la habéis visto realizada. He venido en espíritu y rodeado de ángeles o espíritus de luz. A nadie extrañe el que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia. Tampoco en el segundo tiempo surgí de alguna religión. No me encontraré donde exista vanidad, materialismo o idolatría. Quiero manifestarme en el seno de la más grande sencillez y humildad, donde no existan ritos que os hagan olvidar la esencia de mi ley. Por labios de hombres, mujeres y niños, habéis escuchado mi concierto divino. Con éxtasis habéis penetrado en el deleite de oír la voz del Señor y de sus ángeles. Mi palabra no es para un pueblo, es para todos los pueblos, para todas las creencias y religiones. Todo lo he cambiado para mi nueva manifestación, sitios y medios de comunicación. Así como el sol aparece en el oriente y le veis en el cenit al mediodía, para luego contemplar cómo se oculta en occidente, así la luz de mi espíritu ha venido de tiempo en tiempo avanzando de oriente hacia occidente, para que no limitéis mi grandeza y mi poder a lugares, a hombres o a razas. En el año de 1866, en el preciso instante en que mi palabra y las profecías me habían anunciado, he llegado entre vosotros para dejar en vuestro espíritu un caudal de sabiduría. He venido en espíritu en este tercer tiempo a levantaros a la vida, como a Lázaro de su sepulcro. He vuelto a vosotros como os lo había prometido, a consolaros y a daros esperanza en vuestras tribulaciones, y no solo eso, sino a iluminaros para que deis grandes pasos en la senda espiritual. He venido a daros la lección que necesitáis en estos precisos momentos de confusión, la que habéis esperado ansiosamente para curar vuestras heridas y conocer la ruta salvadora. Nos dice que Dios se manifiesta según la capacidad del hombre para recibirlo. Os he hablado de acuerdo con vuestra capacidad, porque no quiero que ignoréis el sentido de ninguna de mis palabras, aunque os digo también que según la preparación de cada grupo, de cada multitud o congregación, así es la forma en que me manifiesto. Y nos revela que la comunicación de Dios por el entendimiento humano fue de 1866 a 1950. Roque Rojas trajo al mundo la misión de ser el primer entendimiento por el cual Elías llamó a los primeros labriegos del tercer tiempo. Desde entonces y por ese conducto, mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación que será de 1866 hasta 1950. Sabéis que el plazo de mi manifestación abarcará de 1866 a 1950 únicamente. Cuando mi rayo descienda por última vez, al finalizar 1950,
nunca más volveré a tomar el entendimiento humano para manifestarme en esa forma. De 1866 a 1950 han transcurrido 84 años, toda una etapa de revelaciones espirituales en que la luz divina ha brillado sin cesar sobre todo espíritu y sobre toda carne. Y sobre el objeto de su manifestación en el tercer tiempo nos dice: meditad profundamente sobre la finalidad de mi nueva manifestación y quedaréis convencidos de que vine a liberaros de los señores del mundo, de las cadenas de la ignorancia y del fanatismo, liberando a vuestro espíritu para ayudarlo a elevarse hacia mí y para servir a sus semejantes, haciendo uso de sus dones espirituales. La finalidad de mi manifestación es la de apartar a vuestro espíritu de la senda del dolor. Me preguntáis, ¿qué pretendo al manifestarme espiritualmente a la humanidad de este tiempo? Y yo os contesto que lo que busco es vuestro despertar a la luz, vuestra espiritualidad y vuestra unificación, ya que en todos los tiempos habéis estado divididos. El momento en que yo había de venir estaba señalado, y esta profecía se ha cumplido. Sabía que a través de los tiempos me olvidaríais y que haríais salir de vuestro corazón mi palabra. Por eso os anuncié que volvería. Mi doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también torcidas y mal interpretadas. El cumplimiento de los hijos y su culto no era lo que el Padre había mandado, y fue menester volver entre los hombres, cumpliendo con una promesa. Una de las finalidades más grandes de mi comunicación fue la de que extendieras por el mundo la forma de orar. Y nos revela que no es necesario que todos presenciaran esta forma de manifestación. Es necesario que sepáis que no es indispensable que toda la humanidad me escuche en la forma en que a vosotros me manifiesto. Me basta que este pueblo presencie y escuche estas enseñanzas para que sea después mi testigo y emisario ante sus hermanos. No será necesario que todos los pueblos de la tierra presencien esta manifestación, porque yo haré que mis enseñanzas se difundan por todo el orbe, por medio de escritos y de libros, como se hizo en el segundo tiempo. En este libro humilde y sencillo, pero rebosante de luz divina, encontrarán los hombres la aclaración de todas sus dudas y hallarán la forma clara y sencilla para interpretar cuanto está oculto en el sentido figurado de los testamentos antiguos. Nos revela que México, la nación mexicana, fue el lugar de su tercera manifestación. Así como en los tiempos pasados los lugares de Jerusalén y de Roma fueron para la humanidad tierras de promisión y fuentes de gracia en donde el Señor se manifestó, a esta nación empequeñecida y humillada le he señalado una elevada misión para este tiempo. Deberá de estar preparada porque tanto el eco de mi manifestación como el rumor de mis prodigios y el fervor de los testigos atraerán la atención de la humanidad. En vuestra nación he cumplido mi promesa de volver entre los hombres. Esta nación poco conocida en el mundo será pródiga en bendiciones. El espíritu de los moradores, inspirados en mi amor, enviará pensamientos de luz a los necesitados, y llegado el tiempo de la predicación, llevará mi palabra para vivificar y sanar con ella a los que sufren. Muchos extranjeros vendrán para unirse a vosotros en vuestras ideas de paz y de concordia. He escogido esta nación y me place que de ella salgan mis labriegos a esparcir la semilla. Velad también por la paz de esta nación, a la que he señalado para que en ella sea escuchada y estudiada mi palabra. He preparado esta nación y sus moradores para manifestar mi doctrina. No solo se elevará espiritualmente, sino materialmente alcanzará poder. Sus tierras serán fructíferas y en sus moradores habrá energía y fuerza moral, y el espíritu preparado por mí dará pruebas de elevación y conocimiento de mi ley.
Le llama a México la perla. Empezad a tener caridad, llevad con conformidad vuestras penas, labrad vuestro pan con el sudor de vuestra frente. Amaos como yo os amo, y velad por esta nación a la que he escogido entre todas, y a la que le he nombrado la perla, en la que he puesto mis complacencias. Y hermanos, nos previene también sobre las falsas manifestaciones que se darán o se dieron después de que terminó su manifestación el 31 de diciembre de 1950. Recordad que os he dicho que aparecerán falsos profetas y falsos espiritualistas. Os he venido previniendo para estas pruebas, diciendo que mi comunicación que inicié a través del entendimiento de Damián Oviedo se prolongará hasta 1950 y que después de ese año no me manifestaré más en esta forma. Ay de quienes profanen mis mandatos e intentasen pasar sobre mi voluntad. No quiero que vosotros seáis responsables de tan graves faltas. En verdad os digo que no volveréis a tener esta manifestación después de 1950, y si el hombre se levanta queriendo desconocer mi voluntad, forjando la obra a su libre albedrío para entregarla al mundo, de ello me ha de responder. Yo os digo, llegará el momento en que no volveréis a escucharla en esta forma. Por ello, almacenad en vuestro corazón mi palabra y conservad la esencia de estas manifestaciones, porque mi rayo universal no descenderá más para comunicarse por conducto del entendimiento humano. Preparaos, obedeced, trabajad y entregad a vuestros hermanos lo que yo os he entregado. Mas aquellos que quieran forjar una obra materialista, añadiendo a mí mi ley, diciendo que el Maestro seguirá comunicándose a través de los portavoces, si se empeñan, si es grande su necesidad, solo escucharán las falsas manifestaciones. Nos dice en su palabra bendita que la comunicación por el entendimiento de los portavoces solo fue una preparación para poder recibir a Dios directamente de espíritu a espíritu. Esta manifestación ha sido la preparación para la comunicación directa de espíritu a espíritu entre vosotros y vuestro Creador. Como esta comunicación a través del portavoz humano es solamente la preparación para la comunicación perfecta de espíritu a espíritu, le he concedido un lapso de tiempo, marcándole el instante de su término, que sería 1950, a la humanidad. Hermanos, no será necesario formar un nuevo libro para unir los tres testamentos, pues el Divino Maestro ya lo hizo en el tercer testamento. Y entonces no habrá secretos entre el Padre y el Hijo. Esta nueva comunicación será profundamente espiritual, sencilla, natural, pura y perfecta. No habrá éxtasis exterior, ni misticismo, ni ostentación de ninguna especie. Solo habrá limpidez, respeto y verdad, en una palabra, espiritualidad. Después de 1950, yo seguiré comunicándome con vosotros en espíritu, de espíritu a espíritu. Vuestra misión no terminará entonces. Practicaréis mis enseñanzas y seréis a imitación de vuestro Maestro, esparciendo mi doctrina. Seréis los buenos discípulos que enseñéis con el ejemplo y daréis la buena nueva a la humanidad. Y se despide como siempre deseándonos el mayor de los dones. Mi paz sea con vosotros.